Bueno, os presento directamente ya la charla de hoy. Leonardo Campillos nos va a presentar hoy los resultados del proyecto que ha dirigido en los últimos 2 años en el Laboratorio de Lingüística e Informática con su contrato Marie Curie. Leonardo Campillos es licenciado en Filología Española por la Complutense, luego hizo el máster y el doctorado en Lingüística en la Autónoma, en el Laboratorio de Lingüística e Informática, ha sido becario, predoc y postdoc. También ha pasado una temporada casi de 4 años o por ahí en el IMSI, que es un laboratorio muy reconocido, perteneciente al equivalente al CSIC en Francia, al CNRS. Luego consiguió volver a España con un contrato Marie Curie. Este es el trabajo que nos va a presentar hoy, un trabajo que desde luego no ha empezado ahora, es un trabajo que empezó en el proyecto Multimédica, en el que también han colaborado no solamente el laboratorio, sino que anteriormente pues, tenemos una estrecha relación con la Real Academia de Medicina y con el grupo de Paloma Martínez en la Carlos III, o sea que esto es una especie de continuación y va a tener más continuaciones porque Leonardo ahora es científico titular en el CSIC desde septiembre del año pasado, del 2020, y nos va a contar lo que ha hecho y lo que luego quiere seguir haciendo. Creo que no se me olvida alguna cosa más sobre recomendaciones. Tenemos lo de la cámara. Habrá un turno de preguntas al final, que yo creo que dejaremos como por lo menos 20 o 30 minutos para que todos aquellos que quieran pues puedan hacerle preguntas a Leonardo. Por último, la presentación va a ser en español, aunque está en inglés, por cuestiones que luego os contará Leonardo, pero va a ser toda en español. Y sin más preámbulo, de paso a Leonardo para que nos haga la presentación. Hola, buenos días a todos. Voy a compartir la presentación. Ahora creo que lo tenéis que estar viendo. Bueno, el presente trabajo resume, como ha comentado Antonio, el trabajo de anotación y recogida de un corpus de ensayos clínicos en español. Y es un trabajo realizado, como voy a comentar, con Ana Valverde Mateos, Adrián Carrión Carrión y Antonio Moreno Sandoval. Vamos a ver. Voy a pasar a comentar los contenidos. Voy a primero contextualizar qué es esto que llamamos la medicina basada en la evidencia, una introducción muy sumaria, muy resumida. Y voy a incluir un apartado sobre los trabajos relacionados con este trabajo. Expondré los métodos, las fuentes de los textos que hemos usado, la selección de los mismos, el análisis de los contenidos y cómo se ha realizado el proceso de anotación, el esquema de anotación y un breve caso de uso que intenta mostrar cómo este trabajo ya se encuentra de una manera suficientemente madura como para que se pueda utilizar como recurso para casos de tareas de reconocimiento de entidades nombradas. Bien, disculpad que no había iniciado el vídeo y ahora ya lo tenemos. Sí, se me había olvidado. Bien, por último los resultados y la discusión de los resultados y incluiré unas breves conclusiones. Primero voy a presentar a los autores. Ahora creo que tenéis que estar viendo la pantalla y mi imagen también. Pues voy a empezar por Ana Valverde Mateos, que es ahora colaboradora en la Unidad de Terminología Médica de la Real Academia Nacional de Medicina de España y es lexicógrafa especialista en terminología médica. En segundo lugar, Adrián Carrión Carrión, que es médico adjunto en el Complejo Asistencial Benito Meri y que tuvimos la suerte de contar con él, con su asesoría médica para el proyecto. A Antonio Moreno Sandoval ya le conocéis, pero bueno, le presento para aquellos que no. Es catedrático en la Universidad Autónoma de Madrid y el director del Grupo de Investigación Laboratorio de Lingüística e Informática y cátedra de Instituto de Ingeniería del Conocimiento de Lingüística Computacional. Y por último, pues yo, como ha comentado Antonio, ya me ha presentado, soy actualmente científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y he pasado previamente por el Laboratorio de Lingüística e Informática del laboratorio de la Universidad Autónoma de Madrid
y he realizado 4 años de postdoctorado en Francia. El trabajo ha sido publicado en esta revista, tenéis ahí la referencia, y es de acceso libre, podéis descargarlo y leer los detalles más adelante. El programa Intertalentum Marie Curie UAM ha financiado este trabajo y bueno, estoy agradecido a este programa y también a la Cátedra de Lingüística Computacional de la Universidad Autónoma de Madrid, Instituto de Ingeniería del Conocimiento. Bien, pues voy primero a explicar el contexto de qué se puede entender por medicina basada en la evidencia, y vaya por delante que si cometo algún error en la explicación, dado que no soy especialista en el tema, pido disculpas. Bien, la medicina basada en la evidencia es un paradigma de trabajo que intenta traer al paciente las últimas investigaciones y desarrollos clínicos o práctica médica que están sustentadas por, sean revisiones sistemáticas o la práctica médica que se documenta pues, en publicaciones, en diversos estudios o guías de práctica clínica. Y en la imagen se presenta esta pirámide que llaman de la evidencia, ¿no? En el ámbito de la medicina. En la parte en la parte inferior, pues tendríamos aquellos estudios que se realizan en animales o en laboratorio, pero que no han pasado digamos, a lo que es los estudios realizados con los médicos, ¿no? Perdón, con los pacientes. Tendríamos en un segundo nivel aquellos estudios que no se han realizado con un diseño, pero que incluyen, bueno, una evidencia basada en series de casos, en informes, o revisiones de tipo más narrativo, etcétera, editoriales, cartas que dirigen los médicos en las revistas del área. Tendríamos en un nivel más abstracto lo que serían ya pequeños estudios de caso control, los estudios de cohorte, en general denominados estudios observacionales. Y en un nivel más alto, no sé si veis ahora que señalo aquí, los ensayos clínicos, diríamos, estudios primarios, que ya se sustentan en diferentes casos pacientes que tengan esa condición que se quiere estudiar, esa patología. Y una vez que esos estudios se han publicado en las revistas especializadas, etcétera, pues algunos pueden haber evidenciado una mejora con la prueba de un medicamento o de un procedimiento, otros a lo mejor evidencian un empeoramiento, otros hay diferentes resultados. Y entonces, para comparar si una intervención, que puede ser un medicamento o un procedimiento, si esa intervención tiene mayor o menor influencia positiva o negativa, pues se realizan lo que se llaman las revisiones sistemáticas o metaanálisis de diferentes estudios y se comparan los estudios publicados para ver qué grado de evidencia existe, ¿no? El grado más abstracto o digamos superior serían lo que son las guías de práctica clínica que intentan basarse en la evidencia publicada en diferentes estudios anteriores, ¿no? Bien, esto sería un poco lo que llamamos la pirámide de la evidencia, ¿no? A ver si puedo pasar. Bien, este trabajo se ha centrado en textos de ensayos clínicos reportados en la literatura científica, pero también en anuncios de protocolos de ensayos clínicos en español. Y dentro de estos ensayos, pues ahora que se habla tanto de ellos, pues por el contexto en el que vivimos, hay unas diferentes fases en las cuales se prueban diferentes aspectos, sean porque son estudios iniciales o bien porque son estudios con un mayor número de participantes en los que hay ya un grupo de intervención, un grupo control. Y por otra parte, las variables que se miden pues, pueden ser la eficacia, la seguridad o el grado de dosis que es necesario aportar en el medicamento o en el fármaco a probar. Y a medida que se va viendo que hay una evidencia a favor de ese ensayo, pues se va intentando probar en diferentes fases, fase 1, fase 2, fase 3,
no solo otros aspectos, sino también con mayor número de pacientes para que el grado de evidencia sea mayor, ¿no? Bien, una vez que se aprueba esta sustancia por una autoridad reguladora, sea pues, la Agencia Europea del Medicamento o la FDA en Estados Unidos, pues tendríamos ya el medicamento aprobado para su uso, pero aún así se siguen realizando estudios posterior a aprobación para poder ver posibles efectos adversos que, bueno, pues no se han detectado durante la fase de durante las primeras fases de prueba, ¿no? Bien, entonces esto es un poco la línea de por qué justificar el área de trabajo en la medicina basada en la evidencia y por qué entonces es interesante para la lingüística computacional o qué hacemos en este área. Bien, pues aquellas personas, aquellos profesionales que desde la práctica clínica o investigadora tienen que consultar los ensayos clínicos en realización o previos para justificar la necesidad de un nuevo ensayo, pues tienen que leer toda esta literatura de ensayos publicados, sea en las revistas o en los repositorios de registros de ensayos clínicos. Y bueno, hay un gran volumen de datos. Para que nos hagamos una idea, solamente en el año 2019, y son datos que tomé del repositorio de registro de estados de ensayos clínicos, perdón, EUDRACT, europeo, perdón, el repositorio europeo de ensayos clínicos, pues según los datos de los que de este recurso obtuve, solamente más de 4.300 registros de anuncios de protocolos de ensayos clínicos fueron registrados, mientras que los datos correspondientes al repositorio Clinical Trials, que es el que gestiona, digamos, el gobierno norteamericano y que es el mayor repositorio de registro de estos ensayos clínicos, pues allí se registraron solo en 2019 más de 32.000 anuncios de protocolos. Entonces, es difícil para que un profesional que se dedica a este área que pueda mantenerse a la última, ¿no? de los estudios que se están realizando. Y es ahí un poco donde queremos hacer una aportación desde el ámbito del procesamiento del lenguaje natural para mejorar el acceso a la información en este área, ¿no? Especialmente en la semántica, enriquecer la semántica del dominio para las consultas. Siempre pongo el ejemplo de la palabra radio. Radio es una palabra muy ambigua en el área porque puede hacer referencia a un elemento químico, pero también puede hacer referencia a una parte del cuerpo o a un procedimiento, ¿no? Por ejemplo, radioterapia o abreviatura de radiografía, ¿no? Si un profesional quiere acceder a esta información y se le puede añadir una consulta en la que se incorpore semántica, estas consultas se pueden mejorar y el acceso a la información puede ser mucho más preciso, ¿no? O por lo menos orientado hacia la información que consulta. Por otra parte, lo que ocurre muchas veces es que estos anuncios de protocolos, no hablo de la parte de los textos publicados en revistas que de por sí ya están orientados a profesionales, pero los anuncios de los protocolos de ensayos están muchas veces escritos con términos que los pacientes no pueden comprender y por otra parte los pacientes son los primeros interesados en comprender su contenido, puesto que son los que posiblemente participen si ellos mismos dan su aprobación, ¿no? Entonces es interesante que un recurso que integre el procesamiento de lengua natural permita más adelante aplicar técnicas de simplificación de textos semiautomáticas, sea de los términos o de las construcciones terminológicas más complejas para que puedan facilitar en una versión orientada al paciente la lectura de estos protocolos o de estos anuncios de protocolos. Entonces, si desarrollamos un recurso lingüístico, un corpus que se pueda utilizar como gold estándar para probar sistemas que mejoren el acceso a la información y sobre lo que es en concreto el procesamiento del lenguaje natural, pues estamos contribuyendo a facilitar el acceso, ¿no? Voy a pasar a brevemente enunciar trabajos relacionados en este área. Como tenéis todos los detalles en el artículo, no quiero
detenerme con gran detalle. Voy a comentar que, bueno, en español no existe ningún corpus semejante. Para lo que es el inglés sí existen bastantes, bueno, varios, 7 o 8 trabajos. Y empezamos pues comentando uno de los primeros, que fue el trabajo de Nicta, el corpus llamado Nicta Pivoso, en el que se anotaron unas 10.000 frases de resúmenes de Medline. Pivoso es un acrónimo de un modelo de representación de la información en el ámbito de los ensayos clínicos, en el cual se anotan lo que es P de población o pacientes que tienen una determinada patología que se quiere estudiar, y de intervención, que sería pues, sea el fármaco o un procedimiento terapéutico que se quiere probar, y si es mejor contra el fármaco de referencia o contra el placebo, que sería aquel que no es ninguna intervención. El background sería el perfil de los estudios anteriores. Los outcomes serían los resultados de ese ensayo, si son positivos, negativos, etc. Ese sería el diseño del estudio. Y other, pues cualquier otra información relevante para comprender ese ensayo. Entonces, este corpus anotó este tipo de elementos en resúmenes de Medline. Y este paradigma se ha anotado en otros corpus posteriores, pues sea, por ejemplo, este que señalo aquí, EBMSASS, en el cual se anotaron menos pares de frases, pero con el propósito de realizar una inferencia de similitud semántica, con procedimientos basados en embeddings y aproximaciones neuronales. Otros recursos lo que han hecho ha sido anotar lo que son entidades de dominio, pues tipo enfermedades, síntomas, medicamentos y atributos o posología de los medicamentos, un poco lo que expondré a continuación que hemos realizado en nuestro trabajo. En otros trabajos, por ejemplo, como este que señalo, EBM Corpus o Evidence Inference, lo que se intentó es, a partir de textos relacionados con la evidencia clínica de determinadas patologías o preguntas médicas, se intentó realizar un corpus o corpus que emparejaran preguntas con respuestas basadas en la evidencia, sea en revistas, por ejemplo, en el corpus EBM, se tomaron frases o fragmentos del Journal of Family Practice, y en este otro, en Evidence Inference Corpus, se tomaron como fuentes de evidencia fragmentos de artículos de PubMed, y se anotó además si estos resultados que se reportaban en la evidencia, en la literatura, en la evidencia de estos textos, si incrementaban significativamente, si no incrementaban o disminuían de manera significativa, o no mostraban ningún tipo de diferencia significativa. Bien, otros textos, otros recursos, como digo, son todos para el inglés, pues lo que han hecho ha sido anotar entidades específicas como outcomes, es decir, como los resultados positivos o negativos, sea de evidencia primaria o informada en otras fuentes. Y por último, el recurso más reciente es este para el inglés, en el que han anotado una serie de más de 12.000 criterios de elegibilidad de protocolos a partir de textos de clinical trials, ¿no? Con una rica rango de entidades y de relaciones. Bien, esto sería un poco en cuanto a lo que son los recursos para el inglés, sobre todo de corpus basados en medicina basada en la evidencia. Pero quiero mostrar lo que son también los corpus para la medicina en español, que son variados en cuanto a ver si puedo pasar la pantalla. A ver. Ahí está. Bien. En esta tabla veis una serie de recursos de corpus anotados que han sido anotados por diferentes grupos y con distinta finalidad. Uno de ellos, bueno, en el que colaboramos hace ya casi 10 años,
fue Corpus Multimédica, y allí simplemente recogimos una serie de textos de tipo divulgativo y técnico, incluyendo en total más de 4 millones de palabras en español, y bueno, anotamos las categorías, pero no entidades semánticas. El corpus mantra es multilingüe y recoge un subcorpus en español, incluyendo textos de la Agencia Europea del Medicamento y resúmenes de Medline. Y fue anotado con diferentes tipos semánticos del UMLS y códigos de concepto, el QGIS, ¿no? En otros corpus que recojo aquí, pues se han recogido textos de tipo clínico, de hospitales. Es el caso del Corpus Sixamed o del Corpus IULA SCRC, el corpus de Viviana Kotick y su equipo, que recoge informes de radiología, o el corpus Nubes, que ha sido recientemente anotado con frases de informes clínicos anonimizados, pero en aspectos de negación y especulación, posibilidad o conjetura. No todos estos corpus de características o de fuentes de clínicas, hospitales, no todos están disponibles por razones de que hay que anonimizar los datos y no se puede, por la ley de protección de datos, extraer de las instituciones hospitalarias. Entonces, trabajar con esos corpus no siempre es posible. Hay otros recursos que sí son accesibles libremente, como es el caso del corpus Spanish ADR, que recoge textos de la Web Forum Clinic y fue anotado por el equipo de la Universidad Carlos III, Isabel Segura y su equipo, con Paloma Martínez. Anotaron pues, una serie de medicamentos y reacciones adversas a medicamentos. Otros que sí que están disponibles son el corpus Graph Semantics, en el que se anotaron resúmenes de características de producto, que son las fichas técnicas, digamos, de los medicamentos, y allí anotaron pues, la patología a la que se destina ese medicamento junto al medicamento y otra información sobre la posología, ¿no? Pues los excipientes, la composición, etc. Y por último, pues otros corpus que han desarrollado el equipo de Martin Kralinger desde hace unos años, que están destinados a distintas tareas de competiciones o challenges destinados al reconocimiento de abreviaturas y acrónimos, reconocimiento de proteínas o de codificación en los estándares como la Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10, etc. Hay un recurso que recientemente ha sido divulgado, desarrollado por Jocelyn Dostan y su equipo, a quien tuvimos el año pasado, el anterior ya, en un seminario de la cátedra, y ha sido un recurso de interconsultas o remisiones entre especialistas, y se puede consultar y acceder libremente. Está anotado también ricamente con muchos tipos de entidades de dominio, síntomas, procedimientos diagnósticos, etc. Además, con relaciones y atributos. Bien, y una vez que hemos presentado un poco este panorama, pues como vemos, no hay en español un recurso que permita consultar en el ámbito de la medicina en la evidencia, y voy a exponer un poco cómo lo hemos desarrollado. En primer lugar, pues hay que seleccionar las fuentes, seleccionar qué tipo de textos queremos utilizar, y para ello pues partimos de recursos como PubMed, como el repositorio Cielo en español, donde se pueden descargar muchos textos en formato accesible y con licencia Creative Commons para que se pudiera compartir y distribuir posteriormente. Y por otra parte, los anuncios de protocolos de ensayos clínicos del Registro Europeo de Ensayos Clínicos. Estos textos, una vez seleccionados, como voy a exponer, fueron anotados con programas informáticos y un diccionario médico computacional informático que permite preanotar, extraer entidades, y a continuación se pasa al proceso de revisión. En este proceso de revisión, 3 anotadores de diferente perfil, pues una
persona con perfil médico, otra persona con perfil lexicográfico, otra persona con perfil de lingüística computacional, pues revisaron en primer lugar, en una fase de entrenamiento, todos los textos, un conjunto de 12 textos, para ir formando las guías de anotación y revisión, y realizar el consenso. El consenso según el grado de acuerdo entre los diferentes anotadores. Una vez que las guías de anotación son lo suficientemente maduras para pasar a la siguiente fase, o que se consigue un valor de acuerdo entre anotadores adecuado, se pasa a anotar ya una serie de textos en parejas. No todos los textos se anotan por las 3 personas que participan. Bien, el anotador 1 con el anotador 2 se anota una serie de textos, y el anotador 1 con el anotador 3 anota otra serie de textos, etc. Y se realiza igualmente el consenso entre los anotadores para valorar qué grado de acuerdo existe, ¿no? Bien, igualmente se procede a la revisión de las guías de anotación, a los criterios se revisan, y la última fase sería la anotación individual del resto de conjuntos de textos, ¿no? Para pasar, por último, a una fase de armonización de anotaciones, de revisar incoherencias que pueden existir en estas anotaciones entre conjuntos que se han anotado por unos anotadores, por otros, o al principio y al final de anotación. Y por último tendríamos el corpus anotado. Esa sería un poco lo que es el procedimiento. Entonces, voy a exponer un poco las fuentes que hemos utilizado. En primer lugar, pues, por una parte hemos utilizado revistas, lo que son los resúmenes de las revistas, sobre todo del repositorio Cielo, y descargamos 920 resúmenes, pero no utilizamos todos. Son, como decía, aquellos que tienen una licencia Creative Commons, y de estos seleccionamos unos 500 textos, como voy a comentarlo. Después pasamos a recoger otro tipo de textos, que son los anuncios de protocolos de ensayos clínicos, y se descargaron del repositorio del registro de español de ensayos clínicos, que aparece en esta dirección, y también del registro europeo de ensayos clínicos, pues una serie de 6.000 anuncios de protocolos, de los cuales seleccionamos 700. De estos textos solamente interesaba considerar el título público y científico, la indicación científica y pública. Indicación quiere decir a qué patología o qué condición médica se quiere probar un determinado medicamento, fármaco o procedimiento, ¿no? Y por último, los criterios de inclusión y de exclusión. Mientras que los textos de las revistas son orientados a una audiencia profesional, técnica, y suelen ser más cortos, pero con frases más largas, por ejemplo, porque están orientados a un público más especializado y tienen mayor complejidad sintáctica, semántica. En cambio, los anuncios de protocolos suelen ser con frases más cortas, por ejemplo, pues porque tenemos una serie de listas de indicaciones, de criterios de inclusión, de exclusión. Suele haber mayores errores ortográficos, curiosamente, porque bueno, no están pensados para ser publicados a lo mejor en una revista científica. Y además es interesante que en algunos fragmentos se recogen frases que están redactadas parafraseando los términos médicos para que sean comprendidos por un público no especializado. Esto sería la frase, la indicación pública o el título público, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, podemos encontrar casos que se dice el término técnico, hipertensión, digamos, mientras que en la sección título público o condición, indicación pública, se indica presión alta o tensión alta, ¿no? Entonces, bueno, para que veáis un poco las características de los textos, aunque luego voy a exponer, voy a dar una muestra de estos, voy a mostrar un texto para que lo tengáis, ¿no? Una vez que se seleccionaron los fuentes, los textos fueron seleccionados con los diferentes criterios que voy a exponer. Se distribuyeron en conjuntos de 5 o 6 textos en cada conjunto para ir anotando por conjuntos,
y por una parte se clasificaron en porcentiles de longitud, para que en los conjuntos que anotábamos no hubiera descompensación de textos muy largos o muy cortos, ¿no? Entonces se intentaba primar que hubiera un texto corto, un texto largo, que estuviera en el percentil más alto, y pues 2, 3 o 4 textos de tamaño medio, ¿no? Para un poco que hubiera, como digo, pues un equilibrio en los tipos de textos respecto a su longitud. Estos textos, además, intentamos que tuvieran una homogeneidad en cuanto a tipos de categorías semánticas con respecto al UMLS, que es la referencia que hemos utilizado para anotar. Se realizó la preanotación, como voy a exponer, de estos textos, considerando categorías de tipo anatómico, de tipo químico-farmacológico, categorías que engloban las patologías y categorías que engloban los procedimientos diagnósticos, terapéuticos o análisis de laboratorio, ¿no? Y una vez que estos textos se preanotaron, se calculó qué distribución de grupos semánticos de UMLS había en cada archivo y se comparó cada una de estas distribuciones en cada archivo con respecto al resto del subcorpus, ¿no? Utilizamos la medida Kuhl-Black-Leibler, que intenta ver proximidad semántica por atendiendo según la fórmula que tenéis en el artículo, a menor valor resultante de Kuhl-Black-Leibler se puede predecir una mayor similitud semántica de ese texto con respecto al subcorpus, ¿no? Y realizamos esto para todos los conjuntos seleccionados para la anotación y solamente se seleccionaron los que tenían el valor menor, inferior de la fórmula, según la fórmula Kuhl-Black-Leibler, ¿no? ¿Para qué? Pues para que los textos que anotábamos que tuvieran mayor similitud semántica. A continuación, esto se procedió también, perdón, voy a borrar mis notas. Se realizó además en las últimas tandas de textos, los últimos 200, una selección con un método que habíamos encontrado recientemente publicado para calcular los textos que íbamos a anotar con respecto al vocabulario que compartían con los textos que ya habíamos anotado, ¿no? Y ver un poco que no solamente tuvieran proximidad semántica, sino también homogeneidad de vocabulario. Bien, esto era intentar asegurar que luego este corpus pudiera ser lo suficientemente válido para que los sistemas de aprendizaje automático pudieran dar resultados lo suficientemente eficientes para que sean generalizados, ¿vale? Bien, por último, se realizó un análisis cualitativo de estos contenidos, de los textos, y un análisis que estaba basado en los términos según el Thesauro Medical Subject Headings, en los resúmenes y en los anuncios de protocolos clínicos de Udacity. Para los resúmenes no siempre tenemos este término mes, entonces utilizamos simplemente los descriptores que las revistas lo habían asignado cuando se publicaba y se indizaba en repositorios como PubMed. Y para Udacity sí existe una clase disponible en la sección .1.2 y esto permite ver, como luego mostraré un poco, la temática de los textos y qué tipo de temática es más dominante en este recurso lingüístico, ¿no? Voy a pasar a explicar cómo se preanotaron los textos. Bueno, se ha utilizado un sistema de reconocimiento de entidades nombradas de dominio médico implementado en Space y en Python, al que se ha aplicado el léxico Medlex, un léxico desarrollado en el proyecto con terminología médica, ¿no? Y con sus categorías semánticas relacionadas. Además, se incluye una serie de reglas para reconocer términos que no están en el vocabulario. Entonces, por ejemplo, una regla es enfermedad de seguido de nombre propio. Si tenemos una palabra, un término como enfermedad de Crohn y esta palabra no está en el sistema o en el léxico, pues podemos predecir que es una patología, ¿no? Y a continuación se utilizan una serie de reglas de postprocesamiento. Voy a intentar
mostrar, vamos a ver, el sistema que hemos utilizado. Creo que ahora lo tendréis que estar viendo. Bueno, para que veáis un poco cómo funciona. Pues el programa lo que realiza es, a partir de un texto, predecir qué tipo de entidades hay, si son patologías, procedimientos o entidades que se refieren a partes del cuerpo, etc. Y esto lo que realiza es además una salida en formato AN, ¿vale? Es el formato que utiliza la herramienta BRAT y permite luego corregir las anotaciones realizadas, ¿no? Bueno, luego si tengo tiempo puedo mostrar un poco más de detalle de esta herramienta, pero vamos, para que veáis un poco el programa que hemos utilizado y que veáis que es un programa que nos ha permitido agilitar la anotación. Aunque hay equipos que prefieren no preanotar, pero bueno, nosotros lo realizamos con este método. ¿Y qué tipos de entidades se anotaron? Como comentaba, son 4 grandes grupos semánticos del UMLS. Bueno, para una primera versión nos hemos centrado en los 4 que nos parecían más importantes para la tarea y evidentemente pues son pocos, puesto que el UMLS contiene muchos más, pero bueno, para esta primera versión del recurso pues se ha realizado de esta manera, incluyendo patologías, ¿no?, que sería el grupo DISO, lo que son las entidades farmacológicas y sustancias químicas, sería el gran grupo CHEM, el grupo ANAT, que correspondería a las entidades que designan no solo partes del cuerpo, sistemas orgánicos, músculo, etcétera, sino también sustancias corporales como sangre, por ejemplo. Y tendríamos por último el gran grupo PROZ, que correspondería o englobaría tipos semánticos del tipo procedimiento diagnóstico, actividad sanitaria, procedimientos analíticos de laboratorio, actividades de investigación, procedimientos preventivos o terapéuticos, ¿no? Pues desde un análisis, hemograma, hasta una intervención terapéutica como diálisis, ¿no? Las guías de anotación están disponibles en la página del recurso, las podéis consultar. Y voy a resumir brevemente qué es lo que anotamos. Pues todas las entidades de estas categorías, incluyendo las que se recogen en contextos negados, ¿no? Contextos como no fiebre, pues anotaríamos la entidad DISO, fiebre, ¿no? Además, nos planteábamos hasta qué punto procedía a anotar los adjetivos, los modificadores y, bueno, hemos intentado que la entidad completa que se anota es la que incluye un modificador, un adjetivo, siempre que se pueda normalizar a un tesauro como el UMLS o una clasificación como la versión 10 de la clasificación internacional de enfermedades, ¿no? Bueno, en este caso, enfermedad real crónica, el adjetivo crónica pues, se anota puesto que como tal se recoge en esta clasificación, ¿no? Tiene un código asignado incluso. Las menciones o discontinuas o de entidades que se solapan no se han anotado en esta versión y tampoco hemos anotado elementos del marco pico que comentaba antes, ¿no?, que corresponde, como decía, a la población que se estudia, a la intervención, los comparadores, es decir, aquello con lo que se compara el procedimiento de intervención, sea un placebo o sea otro fármaco gold standard, y los resultados, los outcomes, ¿no? Bueno, este corpus se podría anotar con este tipo de elementos en una versión futura. Lo que pasa es que nos interesaba recoger un recurso que se pudiera luego reciclar o que tuviera capacidad de ser utilizado por sistemas de reconocimiento de entidades en tareas médicas no estrictamente limitadas a los ensayos clínicos, sino también a otro tipo de textos, sea foros en Internet de dominio de salud o, pues, por ejemplo, en casos clínicos, si fuera necesario, informes clínicos, ¿no? No hemos realizado una normalización de conceptos sistemática, es decir, los quiz del UMLS que se han asignado han sido de manera automática, con un matching estricto, pero esto requiere una revisión y es un trabajo que queremos completar en la próxima etapa, ¿no? Voy a pasar a resumir el proceso de anotación,
como explicaba antes, hay 3 fases, una fase de entrenamiento. En todas ellas hemos utilizado la herramienta BRAD, que muchos ya conoceréis, es bastante popular por su sencillez de uso. Y en un primer lugar, en una primera etapa, pues los 3 anotadores realizábamos la anotación de los 12 textos revisados de manera triple. Y durante estas fases se realizaba además el consenso de las anotaciones hasta lograr un acuerdo entre anotadores lo suficientemente alto, satisfactorio. Y las guías de anotación se fueron definiendo y redefiniendo conforme a los criterios. En una fase siguiente, pues se fue anotando por parejas, es decir, anotador 1 y anotador 2 anotaban una serie de textos doblemente, luego el anotador 2 y anotador 3 otra serie de textos, e igualmente se realizaba la revisión de las guías de anotación y se realizaba el consenso de cada uno de los conjuntos. Y por último, pues en la fase de anotación individual, cuando ya el consenso y las guías de anotación se vio que eran lo suficientemente maduras como para seguir anotando conforme a esos criterios, ¿no? Los textos anotados por los 3 anotadores fueron 12 resúmenes, la anotación doble fue de 112 textos y en total todos los textos que fueron revisados sea doble o triplemente, pues fueron 124 y corresponde aproximadamente a un 10% del corpus, ¿no? ¿Cuáles o qué textos se eligieron para la anotación doble o triple? Bueno, aproximadamente el 67% fue de manera aleatoria para asegurar que sesgábamos los datos, pero el 33% restante fue elegido porque contenían dudas sobre cómo anotar ciertas entidades y nos interesaba sobre todo por el médico coautor, que colaboraba en la anotación, pues que nos ayudara a resolver dudas e incoherencias. Es muy importante contar con un profesional que domine el área, porque si no, no se puede realizar este tipo de trabajos, ¿no? Bien, la cola entre anotadores se valoró con la medida F y se realizó la armonización final en un proceso que duró unos 7 meses, ¿no? Estos trabajos pues son bastante largos y costosos, ¿no? Esto sería una muestra de la anotación de un protocolo de ensayo clínico. Pues el título científico corresponde a estudio fase 3 aleatorizado para evaluar la seguridad, la actividad antiviral de Remdesivir, etcétera. La indicación pública correspondería a enfermedad del coronavirus, por el coronavirus 2019, perdón, COVID-19, y luego correspondería a los criterios de inclusión, ¿no? 1, disposición y capacidad para otorgar el consentimiento informado por escrito antes de realizar los procedimientos del estudio, edad mayor a 18 años, infección por el SARS-CoV-2 confirmada mediante PCR menor o igual a 4 días antes de la aleatorización. 4, hospitalización con fiebre, definida como una temperatura mayor o igual a 36,6 grados en la axila, mayor o igual a 37,2 grados en la boca y mayor o igual a 37,8 grados en el recto, ¿no? Entonces, aquí veis un poco el tipo de entidades que hemos anotado, sean procedimientos diagnósticos o actividades de investigación, las patologías o síntomas, las entidades que se corresponden con las partes del cuerpo, etcétera, ¿no? Y las entidades farmacológicas. Además, los textos incluyen entidades anidadas, ¿no? Entidades químicas pueden aparecer dentro de entidades de tipo, bueno, analíticas, por ejemplo, niveles de proteína C reactiva correspondería a una analítica de laboratorio, ¿no? O, por ejemplo, una patología como cáncer de mama, pues incluye dentro la entidad anatómica que corresponde a la parte del cuerpo afectada por dicha patología, ¿no? Bien, por último, los experimentos que realizamos con este corpus fueron basados en modelos o frameworks de tipo neuronal que además estaban orientados a modelado del modelo de lenguaje. ¿Y por qué realizamos estos experimentos? Bueno, pues para ver hasta qué punto este corpus anotado era lo suficientemente maduro en este estado para probar estos algoritmos, estos modelos, y si es lo suficiente maduro, pues se podría distribuir y permite pues, tener resultados estado del arte, ¿no?
Los notebooks que se utilizaron para realizar los experimentos están disponibles en este repositorio. Y bueno, como digo, es el objetivo de establecer una referencia tentativa de qué valores podemos obtener de reconocimiento de entidades a partir de este corpus. Luego, si se quieren probar los últimos modelos neuronales, etcétera, pues evidentemente se puede hacer, pero no era el objetivo de este trabajo, ¿no? Bien. En primer lugar, pues se probó un modelo llamado Sequence Labeler, que está basado en un algoritmo bidireccional de modelo de redes neuronales recurrentes, long short-term memory, en el cual se añade una última capa de modelo de campos aleatorios condicionales, y estos modelos están dando bastante buenos resultados en tareas de reconocimiento de entidades nombradas. El modelo de lenguaje incorpora además embeddings o representaciones en un espacio vectorial de los caracteres, y se aplica un modelo de mecanismo de atención para sea elegir los embeddings de caracteres o de palabras y modelar los términos que permiten predecir luego las entidades. Los embeddings de tipo médico se entrenaron con el algoritmo FastText, como comentaré, y bueno, una serie de hiperparámetros que están descritos en el artículo, y no voy a detallar para no entretenerme más. El segundo framework que probamos fue FLAIR, que es también una arquitectura neuronal semejante a la anterior, y en este caso las palabras se representan en un espacio vectorial como secuencias de caracteres, pero se incluye el contexto próximo para poder predecir el carácter siguiente y el anterior, de manera que se tiene en cuenta el contexto en el que aparece la palabra, y de esta manera desambiguar con mayor precisión pues ambigüedades semánticas, ¿no? Por ejemplo. Los embeddings fueron los mismos que he comentado antes, y los hiperparámetros son los que se describen en el artículo. Y por último se utilizó un modelo que está dando ahora buenos resultados, que es el que conocéis algunos, Bidirectional Encoder Representations from Transformers, o BERT. Y bueno, es un modelo entrenado con varias capas en las que se incluye atención y lo que se denomina el encoder transformer. Y hay dos fases de entrenamiento, una que es el preentrenamiento, en el que el modelo se entrena con grandes cantidades de textos. Nosotros no lo preentrenamos, puesto que no teníamos capacidad computacional, pero hemos utilizado un modelo disponible para el español, modelo Beto, que fue entrenado por un equipo de Chile, de una universidad de Chile, con textos en Wikipedia, de la Agencia Europea del Medicamento, etc. Y la segunda fase es ajustar este modelo preentrenado a la tarea de reconocimiento, que incluye, pues, en nuestro caso, una capa final de modelos como los anteriores, de campos aleatorios condicionales. Y bien, pues este sería un poco el último modelo que probamos con estos hiperparámetros que aparecen detallados en el paper, en el artículo, ¿no? El método experimental, pues para todos los frameworks que se probaron, pues procedió por convertir estos archivos anotados al formato con él, convirtiéndolos a un esquema beginning-out, es decir, el segmento paciente con pancreatitis aguda, pues pancreatitis corresponde a la entidad donde comienza la entidad DISO, y aguda donde acaba, ¿no? Que está en el interior de la entidad. El 60% de los textos del corpus se dedicaron a entrenar el sistema, un 20% a validar el algoritmo, de manera que pudiéramos obtener el mejor algoritmo de cada uno de los tres que se probaron, y por último se reservó un conjunto de textos, 20%, que no se hubiera probado ni para validar ni para entrenar, de manera que dejáramos para solamente una prueba y ver cuál era de los tres y con qué modelo se pudieron obtener los mejores resultados. Se evaluó con precisión, cobertura y medida F. La precisión corresponde a la tasa de verdaderos positivos y corresponde a lo que es cómo de bueno, cómo de preciso es el algoritmo en detectar entidades. La cobertura correspondería a lo que es la sensibilidad,
cómo de bueno es en detectar entidades, sean o no las correctas, y se realiza luego un cálculo de un equilibrio entre sea la precisión o la cobertura, ¿no? Se probaron los distintos algoritmos hasta 10 rondas de evaluación y se proporciona una media y desviación estándar de los resultados, ¿no? ¿Para qué se realizan 10 rondas experimentales? Pues porque los algoritmos neuronales no siempre dan los mismos resultados, porque se utilizan a lo mejor diferentes parámetros de inicialización, etcétera, ¿no? Entonces, para generalizar un poco más los resultados. Bien, por último, los embeddings médicos, estas representaciones en un espacio vectorial de las palabras, fueron obtenidas con el algoritmo FastText y se utilizaron textos de la Agencia Europea del Medicamento y otros artículos del repositorio Cielo, con una serie de hiperparámetros. Los embeddings están disponibles en la página del laboratorio del proyecto, pues si los necesitáis utilizar también. Bien, voy a resumir los resultados lo más rápido que pueda. Pues el corpus resultante, llamado Clinical Trials for Evidence-Based in Spanish, recoge 1.200 textos, por una parte 500 resúmenes y 700 anuncios de protocolos clínicos, y un total de 46.699 entidades anotadas de estos grupos semánticos. Aproximadamente un 13,98% corresponde a entidades anidadas, es decir, que están insertas dentro de otras más amplias, y casi un 71% de anotaciones, unas 33.009 anotaciones, fueron normalizadas a códigos de concepto del UMLS. Y como digo, aún queda por corregir esta normalización y por añadir los códigos a las entidades restantes, ¿no? Bien, la media de acuerdo entre anotadores fue de 85,65. Estricto quiere decir que tanto la clase de entidad como el alcance de la entidad, es decir, dónde comienza y dónde acaba la entidad, era la misma para dos anotadores, ¿no? Y es un recurso que está disponible con licencia Creative Commons de atribución no comercial en este enlace. Bueno, estos son datos más detallados. No voy a entrar en detalle porque los tenéis en el artículo. Solo comentaré pues, que son por tipo de entidad. Los más anotados fueron los de tipo procedimiento, seguidos de las patologías, el grupo DISO, a continuación el grupo CHEM, fármacos, entidades químicas, proteínas, etc. Y las que menos aparecen en el corpus son las de tipo parte del cuerpo o referidas a anatomía. Y esto causaba problemas en los resultados de reconocimiento de las entidades, puesto que los algoritmos neuronales no aprenden, no tienen suficientes casos en el corpus como para aprender a predecir a continuación, ¿no? Esto lo comentaré más adelante. Bueno, esto es un poco ya desglose de lo que comentaba antes, ¿no? Que las entidades que más se anotaron fueron las de tipo procedimiento y las de tipo patología. Como tenéis los detalles en el artículo, voy a hacer un poco más breve la presentación. Aquí muestro las entidades, recuento de las entidades que se preanotaron, es decir, antes de la revisión por los diferentes anotadores. Y bueno, simplemente comentaré que las entidades perdón, que más aparecen en la preanotación fueron también las de tipo procedimiento y las de tipo patología, ¿no? De todas estas entidades se borraron bastantes y en la revisión, después de la revisión, el número de entidades disminuyó, pero la proporción de entidades anotadas fue similar por tipo de entidad. En esta imagen veis cuál es el resultado del análisis cualitativo de los tipos de contenidos. A lo mejor lo veis un poco pequeño en la pantalla, pero voy a resumirlo en voz alta. Pues las entidades o las áreas terapéuticas que más aparecen en el recurso son relacionadas con la oncología, sobre todo por los protocolos de ensayos
clínicos, que bueno, hay muchísimos más para este área terapéutica. Y fue seguido de lo que son el área de la anestesiología y la analgesia, ¿no? Muchos protocolos y muchos resúmenes en revistas que prueban pues, procedimientos de anestesia o bueno, medicamentos para mejorar la anestesia, ¿no? A continuación, las enfermedades víricas, pues no solo relacionado con ahora la COVID, sino también en patologías relacionadas como por ejemplo pues el VIH o el virus de la hepatitis C, etcétera. Y por último, muchos contenidos relacionados con las enfermedades digestivas, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, etcétera, ¿no? Bueno, los detalles están en el artículo y podéis verlo mejor que en esta imagen, ¿no? En cuanto al acuerdo entre anotadores, bueno, como comentaba, pues el acuerdo medio es bastante alto, es de un 85,65% estricto y desde un primer momento, en la primera fase de revisión triple, que teníamos un acuerdo un 77%, hasta la última fase, que sería pues la revisión de los resúmenes con los protocolos, pues hubo un acuerdo que, bueno, el porcentaje de acuerdo se incrementó y esto es debido, pues, fundamentalmente a que los anotadores cada vez comprendíamos y nos familiarizábamos más con los criterios de anotación, ¿no? Y esto, bueno, pues suele ser así. En los ensayos, perdón, los anuncios de ensayos, el acuerdo es mucho mayor, pero bueno, esto yo creo que es debido a que ya era la última parte de textos que se anotó, con lo cual estábamos familiarizados mucho mejor con los criterios de anotación, ¿no? Y bueno, esto es un poco lo que quiere decir en resumen, es que el acuerdo de anotación es bastante alto y en la escala de Landis y Koch sería pues casi acuerdo perfecto, ¿no? Aquí muestro un poco por tipo de entidad, el grado de acuerdo y su dispersión. En las entidades, en el gráfico de la izquierda, se muestra un poco las entidades, el acuerdo estricto, y las que menor acuerdo presentaban serían las de tipo patología y procedimientos sobre todo. Esto, bueno, pues es un poco relacionado con las dudas que nos presentaban estos tipos de entidades sobre hasta dónde anotar, si sería conveniente incluir adjetivos o no. Y estas dudas, además, a los resultados de los programas de reconocimiento de los algoritmos, le presentaron muchos errores, como voy a comentar, ¿no? Pero bueno, otros tipos de entidades de tipo químico, por ejemplo, pues había mayor acuerdo entre anotadores, ¿no? Esto sería un poco el desglose por parejas de anotadores y de nuevo pues se ve que el mayor o las menores tasas de acuerdo pues correspondían a las entidades de tipo procedimiento o las entidades de tipo DISO, ¿no? Si atendemos al gráfico de la izquierda en que se medía el acuerdo estricto, ¿no? Leonardo, perdona, Sí, quedan como 5 minutos para que te sí, haga una pregunta. voy a ir acabando. Bien. Los resultados de los experimentos, pues tenéis los datos de la distribución de los textos por conjunto de entrenamiento, validación y prueba. Y los resultados, aquí voy a mostrar en la tabla de abajo, que el framework que mejor resultados dio fue el BERT, que es el que comentaba antes, que es el estado del arte actual, bueno, uno de los estados del arte. Tenemos luego resultados buenos con el framework Flair, que es bastante sencillo de implementar y además no requiere un proceso de preentrenamiento tan pesado o tan costoso como BERT, ¿no? Con lo cual, bueno, son resultados bastante buenos sin necesidad de preentrenar el modelo, ¿no? Y bueno, tenéis más datos de los resultados en el artículo, de forma que voy a ir a resumir los resultados. Bueno, estos serían un poco los resultados por tipo de entidad. Las entidades que mejor resultados dieron serían las de tipo químico, en todos los casos, tanto Flair como BERT, y las que peor resultados obtuvieron fueron las de tipo anatomía, porque, como comentaba antes, hay menos de este tipo de entidades en el corpus, ¿no? Bueno,
Esto era para mostrar un poco hasta qué punto el corpus anotado en esta versión y con estos criterios permitía obtener resultados aceptables en una tarea de reconocimiento de entidades, ¿no? Lo que es muy interesante me parece necesario, es realizar análisis de errores de los resultados de predicción de estos algoritmos, sobre todo porque para un profesional sanitario un algoritmo de este tipo es una caja negra y no puede saber, no comprende por qué se predice un tipo de entidad y no se predice otra, cuáles son las causas de esa predicción. Y para que un profesional pueda confiar en este tipo de algoritmos es importante saber por qué, puesto que bueno, hay evidentemente un impacto en una decisión clínica, ¿no? Entonces realizamos un análisis de errores de la predicción con los distintos modelos y muchos errores se deben a la ambigüedad propia de las categorías, ¿no? Pues, por ejemplo, en el nivel de fósforo se redujo en este fragmento, pues se puede predecir que es un procedimiento, una analítica, y se puede, en muchos casos, los programas predecían que se refería simplemente a la entidad química, ¿no? Fósforo. Pero en otros casos no hay ambigüedad entre entidades del mismo tipo, médicas, ¿no? Por ejemplo, grupos de 20 miembros, pues erróneamente uno de los algoritmos predijo miembros como parte del cuerpo, ¿no? Como extremidad. Muchos casos de falsos negativos, como en este fragmento Lurbi-Menemectin, pues no fueron detectados por este algoritmo. Y bien, pues puede ser pues porque hay muy pocos casos de este término, de este medicamento en el corpus, con lo cual no es posible por esta gran discrepancia de los tipos de entidades, ¿no? Otros errores de falsos positivos, pues, por ejemplo, ocurrieron en genes, que algunos programas, dos modelos lo predijeron como una entidad química, o los nombres de acrónimos de los estudios clínicos, ¿no? Bien, y por último, muchos errores se debían, como digo, al alcance de la anotación. En eventos adversos graves, pues aquí tanto los que anotábamos como el programa dudaban si anotarlo o no, o por ejemplo cirugía ginecológica abierta. Bien, estos son errores que habría que tener un poco en consideración con respecto a qué tipo de entidades se quiere anotar, con respecto a qué base de datos se quiere normalizar, etcétera. Con lo cual, bueno, pues dependerá de la aplicación final lo que se quiera anotar, ¿no? Bien, más detalles los tenéis en el artículo y voy a simplemente indicar que hicimos también un análisis de entidades anotadas respecto a sus características, el número de elementos, de palabras que contienen, si contienen elementos de coordinación, de guión, numerales, etcétera. Y bueno, tenéis los detalles en el artículo para profundizar más. Perdón. Bien. Bueno, por favor, yo creo que podemos ir Sí, acabando para que haya sí, sí, preguntas. sí. Simplemente bien, voy a acabar incluyendo estas diapositivas. Necesitaríamos más datos para anotar, para mejorar los resultados. El análisis de errores es algo imprescindible para este tipo de aplicaciones y que sean fiables para un profesional médico. Necesitamos explorar otro tipo de sistemas de reconocimiento. Y bueno, una de las limitaciones es que solo hemos anotado cuatro tipos, ¿no? Trabajo futuro es anotar otros tipos de entidades, incluyendo expresiones temporales, esquemas de posología de medicamentos y de negación y de posibilidad o conjetura. Queremos anotar relaciones relacionadas con la posología de los medicamentos, relaciones de posibilidad de negación, relaciones temporales, y vamos a revisar la normalización a los códigos de los quiz. Así que bueno, necesitaremos una persona que quiera colaborar y bueno, si alguno se anima, pues que se ponga en contacto conmigo para comentarle. Bien, pues voy a concluir ya la presentación. Es un recurso novedoso en este área, abre una nueva línea de trabajo con los suficientemente resultados lo suficientemente válidos en cuanto al acuerdo entre anotadores, y tiene limitaciones que queremos mejorar en las próximas versiones de este trabajo. Quedo a vuestra disposición para más preguntas y mayor información se presenta en este enlace. Gracias.
Vale, muchas gracias. Yo creo que ha sido súper interesante. Además, es completísimo y bueno, pues también tengo que decir, para los que no conozcáis a Leonardo, que, bueno, la mayor parte del trabajo, bueno, todo el trabajo computacional lo ha llevado él, que tiene realmente muchísimo mérito. A mí lo que me gustaría es también agradecer a todos vosotros que habéis estado aquí y, por supuesto, si tenéis alguna duda y además importantísimo, este recurso es un recurso público. Lo ha pagado la Unión Europea y también la cátedra, por lo tanto está a disposición de todo el mundo que quiera utilizarlo. Por favor, contactar con Leonardo, contactar con nosotros para cualquier aplicación que queráis hacer. Gracias.